Bienvenidos a todos a este nuevo episodio, donde vamos a hablar de algo que muchas personas desean, pero pocos realmente logran de forma eficiente. Pasar de ser principiante a hablar español con fluidez de una manera clara, práctica y alcanzable. Hoy no vamos a dar consejos vagos ni típicos, como practica más o escucha música, sino que vamos a construir un plan real, un sistema que cualquier persona pueda seguir paso a paso. Porque la verdad es que aprender un idioma no es cuestión de talento, sino de estrategia, constancia y sobre todo claridad en lo que estás haciendo cada día. Si alguna vez has sentido que estudias mucho, pero avanzas poco, este episodio es exactamente para ti. Exactamente, Pedro. Y creo que lo más importante que debemos decir desde el principio es que la fluidez no es un misterio ni un talento especial que solo algunas personas tienen. La fluidez es una habilidad que se construye. Y muchas veces el problema es que las personas no saben cómo construirla. Empiezan motivadas, estudian vocabulario, hacen ejercicios de gramática, pero después de semanas o meses sienten que no pueden hablar, y eso crea frustración. Entonces, hoy vamos a desmontar ese problema desde la raíz y explicar cómo se construye realmente la capacidad de hablar, no solo de entender. Una verdad que puede parecer incómoda, pero es fundamental. Entender un idioma no es lo mismo que hablarlo. Muchas personas pueden ver videos, escuchar podcasts, incluso entender conversaciones, pero cuando llega el momento de hablar, se bloquean. ¿Por qué pasa esto? Porque han entrenado una habilidad diferente. Han entrenado la comprensión, pero no la producción. Y hablar es una habilidad activa que necesita entrenamiento específico, igual que un músculo. Y aquí es donde entra el primer paso de nuestro plan maestro: cambiar la mentalidad. Si tú piensas que aprender español es solo memorizar palabras y reglas, estás construyendo una base débil. En cambio, si entiendes que estás desarrollando una habilidad de comunicación, entonces todo cambia. Empiezas a enfocarte en usar el idioma, no solo en estudiarlo. Y esto afecta directamente cómo organizas tu tiempo, qué actividades eliges y cómo practicas cada día. Ahora bien, cuando hablamos de fluidez, muchas personas tienen una idea equivocada. Piensan que ser fluido significa hablar perfecto, sin errores, con un vocabulario enorme. Pero eso no es realista ni necesario. La verdadera fluidez es poder expresar tus ideas de forma clara, aunque cometas errores. Es poder mantener una conversación sin traducir constantemente en tu cabeza. Es sentirte cómodo usando el idioma, incluso si no es perfecto. Exacto. Y eso nos lleva a un punto clave: dejar de tener miedo a los errores. Porque si tienes miedo de equivocarte, no vas a hablar. Y si no hablas, no mejoras. Es un ciclo muy claro. Entonces, desde hoy, hay que cambiar esa relación con los errores. No son algo negativo, sino una señal de que estás aprendiendo. De hecho, los errores son necesarios, son parte del proceso. Ahora vamos a entrar en la estructura del plan maestro. Este plan tiene tres pilares fundamentales: input, práctica activa y repetición inteligente. El problema es que muchas personas solo se enfocan en uno de estos pilares, normalmente el input, como ver videos o escuchar contenido. Pero sin los otros dos, el progreso se vuelve muy lento. Primero, el input.
El input es todo lo que recibes en el idioma. Escuchar, leer, ver contenido, es esencial porque te expone al idioma real. Pero no cualquier input funciona. Tiene que ser comprensible. Esto significa que debes entender al menos una gran parte de lo que estás escuchando o leyendo. Si no entiendes casi nada, no estás aprendiendo de forma eficiente. Y aquí hay un error muy común. Las personas consumen contenido demasiado difícil porque creen que eso les hará mejorar más rápido, pero en realidad eso solo crea frustración. Es mucho mejor escuchar algo más fácil donde entiendes la mayoría y repetirlo varias veces, porque ahí sí estás construyendo conexiones reales en tu cerebro. Y además, el input debe ser interesante. Si el contenido te aburre, no vas a mantener la constancia, y sin constancia no hay progreso. Así que no importa si es un podcast, una serie o un video, lo importante es que te interese, porque eso hará que quieras volver cada día. Ahora pasamos al segundo pilar, que es el más ignorado, la práctica activa. Esto significa producir el idioma, hablar, escribir, construir frases. Aquí es donde realmente empiezas a desarrollar la fluidez, pero muchas personas evitan esta parte porque se sienten incómodas o inseguras. Sí, y es totalmente normal sentirse así al principio, pero hay que empezar de una manera simple. No necesitas hablar con nativos desde el primer día. Puedes empezar hablando solo, describiendo lo que ves, contando tu día, creando pequeñas historias. Lo importante es activar el idioma, no hacerlo perfecto. De hecho, hablar solo es una de las herramientas más subestimadas. Puedes practicar sin presión, sin miedo, a tu propio ritmo. Y lo más importante, puedes hacerlo todos los días, porque la frecuencia es más importante que la intensidad. Y aquí quiero hacer una pausa para decir algo importante a todos los que nos escuchan. Si este tipo de contenido te está ayudando a entender mejor cómo aprender español, no olvides apoyar el podcast con un like y suscribirte. Eso nos ayuda a seguir creando episodios como este. Continuamos con el tercer pilar, la repetición inteligente. No se trata de repetir sin pensar, sino de repetir con intención. Volver a escuchar, volver a decir, volver a practicar, pero cada vez con más claridad y confianza. La repetición es lo que transforma la información en habilidad. Y aquí es donde muchas personas fallan. Aprenden algo una vez y pasan a lo siguiente, pero el cerebro necesita tiempo y repetición para consolidar el aprendizaje. Entonces, repetir no es aburrido, es necesario. Es lo que convierte el conocimiento en algo automático. Ahora quiero hablar de un concepto clave, pensar en español. Muchas personas intentan traducir todo desde su idioma nativo, y eso ralentiza mucho el proceso. La meta es empezar a pensar directamente en español, aunque sea con frases simples. Sí, y esto se puede entrenar poco a poco. Por ejemplo, cuando estás solo, puedes describir lo que estás haciendo. Estoy caminando. Estoy cocinando. Estoy escuchando música. Son frases simples, pero te ayudan a construir esa conexión directa con el idioma. Y cuanto más practiques esto,
más natural se vuelve. Al principio puede parecer extraño, pero con el tiempo se convierte en algo automático. Y ahí es donde empieza la verdadera fluidez. Otro punto importante es la consistencia. No necesitas estudiar 5 horas al día. De hecho, eso no es sostenible. Es mejor estudiar 20 o 30 minutos todos los días, porque el aprendizaje de un idioma es un proceso acumulativo. Exactamente. Es como construir algo poco a poco. Cada día añades una pequeña pieza y después de semanas o meses ves el resultado. Pero si no eres constante, ese progreso se rompe. También es importante tener expectativas realistas. Muchas personas quieren resultados rápidos, pero aprender un idioma toma tiempo. Sin embargo, eso no significa que no puedas ver progreso en pocas semanas. Si sigues el plan correcto, vas a notar cambios rápidamente. Y aquí es donde vamos a introducir algo muy importante en la siguiente parte. Cómo organizar tu rutina diaria de forma estratégica, para que cada minuto que inviertas tenga un impacto real en tu capacidad de hablar. Porque no se trata solo de cuánto estudias, sino de cómo estudias. Y en la próxima parte vamos a construir una rutina clara, práctica y fácil de seguir, que puedes empezar desde hoy mismo. Así que quédate con nosotros, porque lo que viene ahora va a transformar completamente la forma en la que aprendes español. Entonces, Pedro, ahora que ya tenemos claros los 3 pilares, input, práctica activa y repetición inteligente, creo que es el momento perfecto para construir algo que muchas personas necesitan urgentemente, una rutina diaria clara, porque una de las razones principales por las que la gente no progresa no es la falta de motivación, sino la falta de estructura. Se sientan a estudiar y no saben exactamente qué hacer, por cuánto tiempo, ni en qué orden, y eso crea confusión y al final abandono. Exactamente. Y lo interesante es que no necesitas una rutina complicada ni larga. De hecho, cuanto más simple y clara sea, más fácil será mantenerla en el tiempo. Ahora vamos a proponer una estructura básica que cualquier persona puede seguir, incluso si tiene poco tiempo. Imagina que tienes solo 30 minutos al día. Eso es suficiente si sabes cómo usarlos bien. Lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad y la consistencia. Ahora vamos a dividir esos 30 minutos en 3 bloques alineados con los pilares que ya mencionamos. El primer bloque sería el input, unos 10 minutos. Aquí puedes escuchar un podcast o leer un texto sencillo, pero hay una condición importante. Debes entender la mayor parte. No se trata de sufrir tratando de entender cada palabra, sino de captar el mensaje general y familiarizarte con el ritmo del idioma. Y aquí recomiendo algo muy práctico. Escuchar el mismo contenido más de una vez. La primera vez, solo para entender la idea general. La segunda vez, prestando atención a palabras o estructuras. Y si tienes tiempo, una tercera vez, intentando repetir algunas frases. Este proceso multiplica el valor del input, porque no es solo exposición, es absorción activa. El segundo bloque sería la práctica activa, también unos 10 minutos. Aquí es donde muchas personas fallan porque lo evitan, pero es esencial. Puedes hablar solo, como dijimos antes, o incluso grabarte. Por ejemplo,
Puedes resumir lo que acabas de escuchar. No importa si cometes errores. Lo importante es intentar expresar ideas con lo que sabes. Grabarte es una herramienta extremadamente poderosa, porque cuando te escuchas, notas cosas que no percibes mientras hablas. Puedes identificar errores, pausas, dudas. Y lo mejor es que puedes repetir el mismo ejercicio y comparar tu progreso con el tiempo. El tercer bloque sería la repetición inteligente. Aquí puedes revisar palabras o frases que aprendiste. Intenta usarlas en nuevas frases. Cambia el contexto. Por ejemplo, si aprendiste quiero aprender español, puedes decir quiero aprender más vocabulario o quiero aprender a hablar mejor. Así estás entrenando flexibilidad, no solo memoria. Y algo importante, no intentes aprender demasiadas palabras al mismo tiempo. Es mejor aprender pocas, pero usarlas mucho. Porque el objetivo no es reconocer palabras, sino poder utilizarlas sin pensar demasiado. Y eso solo se logra con repetición en diferentes contextos. Ahora, hay algo que quiero añadir aquí, porque muchas personas tienen días en los que no tienen ganas de estudiar, y eso es completamente normal. La clave no es depender de la motivación, sino de la disciplina. Pero aún así, podemos adaptar la rutina. Si un día estás cansado, haz una versión más corta. 5 minutos de input, 5 minutos de práctica. Lo importante es no romper el hábito. Exacto, porque cuando rompes la continuidad, volver se hace más difícil. En cambio, si mantienes el hábito, aunque sea con poco tiempo, estás reforzando tu identidad como alguien que aprende español todos los días. Y eso tiene un impacto psicológico muy fuerte. Ahora vamos a hablar de otro error muy común: intentar ser perfecto desde el principio. Muchas personas no hablan porque sienten que no saben lo suficiente. Pero la realidad es que nunca vas a sentirte completamente listo. La confianza no viene antes de hablar, viene después de practicar muchas veces. De hecho, hay una regla muy útil. Habla con lo que tienes ahora. No esperes a saber más. Usa frases simples, repite estructuras, incluso si suenan básicas, porque esas estructuras simples son la base de todo, y cuando las dominas, puedes construir cosas más complejas encima. Y aquí entra un concepto interesante: la automatización. Al principio, tienes que pensar mucho para formar una frase, pero con práctica, ciertas estructuras se vuelven automáticas. Ya no tienes que pensar en cada palabra, y eso libera espacio mental para concentrarte en lo que quieres decir, no en cómo decirlo. Eso es exactamente lo que define la fluidez. No es saber más palabras, sino poder usarlas sin esfuerzo. Y esa capacidad se construye con práctica repetida en contextos reales o simulados. También es importante hablar del entorno. Si todo tu entorno está en tu idioma nativo, el progreso puede ser más lento, pero hoy en día puedes crear un entorno en español fácilmente. Cambiar el idioma de tu teléfono, seguir cuentas en redes sociales en español, escuchar contenido mientras haces otras actividades. Sí, convertir el idioma en parte de tu vida diaria. No solo algo que estudias, sino algo que experimentas. Eso aumenta enormemente tu exposición sin necesidad de añadir más tiempo de estudio formal. Y quiero tocar un punto clave antes de continuar: la paciencia. Muchas personas abandonan porque no ven resultados inmediatos, pero el progreso en los idiomas es acumulativo y a veces invisible al principio. De repente, un día te das cuenta de que entiendes más o hablas mejor,
pero eso es el resultado de muchos días de práctica. Exactamente. Es como si el progreso estuviera ocurriendo debajo de la superficie. Y por eso es tan importante confiar en el proceso. Si sigues el plan, los resultados llegan. No siempre de forma lineal, pero llegan. Ahora, en la siguiente parte, vamos a profundizar en algo que puede acelerar todo este proceso de forma increíble. Cómo usar conversaciones reales o simuladas para pasar de practicar solo a interactuar con otras personas sin miedo. Porque al final, el objetivo es comunicarse, y hay estrategias muy concretas que pueden ayudarte a dar ese paso sin sentirte abrumado. Así que seguimos con ustedes, porque lo que viene ahora puede ser el punto de inflexión en tu camino hacia hablar español con confianza. Ahora entramos en una etapa que, para muchos estudiantes, marca un antes y un después. El momento de interactuar, de usar el idioma en situaciones más reales. Hasta ahora hemos hablado de practicar solo, de construir una base sólida. Pero llega un punto en el que necesitas salir de ese espacio controlado y empezar a comunicarte con otras personas, aunque sea de forma simple. Y aquí es donde muchas personas se bloquean, no por falta de conocimiento, sino por miedo. Sí, y ese miedo es completamente normal. Es el miedo a equivocarse, a no entender, a quedarse en silencio. Pero lo interesante es que ese miedo no desaparece esperando, desaparece actuando. Cuanto más te expones a situaciones reales, más cómodo te sientes. Por eso, el siguiente paso no es esperar a estar listo, sino crear oportunidades de interacción que sean manejables y progresivas. Y aquí quiero introducir una estrategia muy práctica: las conversaciones simuladas. Antes de hablar con una persona real, puedes practicar situaciones comunes por tu cuenta. Por ejemplo, imaginar que estás en un restaurante, en una tienda o hablando con un amigo. Puedes crear ambas partes de la conversación. Esto te permite anticipar vocabulario, estructuras y posibles respuestas. Exacto. Y además, esto reduce mucho la ansiedad, porque cuando luego te encuentras en una situación real, ya no es completamente nueva. Tu cerebro reconoce patrones. Ya has dicho frases similares antes. Y eso crea una sensación de familiaridad que facilita la comunicación. Otra herramienta muy potente es hablar con guiones flexibles. No se trata de memorizar diálogos palabra por palabra, sino de tener estructuras preparadas. Por ejemplo, saber cómo presentarte, cómo hacer preguntas básicas, cómo reaccionar en una conversación. Son como bloques que puedes usar en diferentes contextos. Y esos bloques te dan seguridad, porque incluso si no entiendes todo, tienes algo que decir. Puedes mantener la conversación activa, y eso es clave, porque una conversación no es solo entender, también es participar. Ahora, cuando pasamos a hablar con personas reales, hay que elegir bien el entorno. No necesitas empezar con conversaciones complejas. Puedes buscar intercambios de idiomas, compañeros de estudio o incluso profesores que entiendan tu nivel y adapten la conversación. Y aquí es importante cambiar la expectativa. No estás ahí para impresionar a nadie, estás ahí para practicar. Si cometes errores, es parte del proceso. De hecho, es mejor cometer errores en una conversación real que evitarlos y no practicar nunca. Además, hay una técnica muy útil para mantener la conversación, incluso cuando no sabes exactamente qué decir.
Hacer preguntas. Las preguntas te permiten ganar tiempo, dirigir la conversación y mantener el flujo. Y muchas veces, escuchar la respuesta te da más material para continuar. Sí, y también puedes usar frases de apoyo como no entiendo completamente, pero creo que o ¿puedes repetir eso más despacio? Estas frases son herramientas de supervivencia en el idioma. No necesitas entender todo al 100% para comunicarte. Otro punto clave es aceptar que habrá silencios incómodos. Eso es normal, incluso en tu idioma nativo. La diferencia es que en un idioma nuevo, esos silencios se sienten más intensos, pero no significan fracaso, solo son parte de la conversación. Y aquí quiero introducir algo muy importante, la escucha activa. Cuando estás en una conversación, no te enfoques solo en lo que vas a decir después. Escucha realmente a la otra persona. Esto no solo mejora tu comprensión, sino que también te da pistas sobre cómo responder. Exacto, porque muchas veces la respuesta ya está en lo que la otra persona dijo. Puedes reutilizar palabras, estructuras e ideas. Esto reduce la carga mental y hace la conversación más natural. Ahora, hay algo que acelera muchísimo el progreso en esta etapa, la repetición de contextos. Si practicas las mismas situaciones varias veces, por ejemplo, presentarte, hablar de tu día, describir tus gustos, cada vez lo haces mejor, más rápido y con más confianza. Y eso conecta directamente con la idea de automatización que mencionamos antes. Cuanto más repites ciertas estructuras en contextos reales, más automáticas se vuelven. Y eso es lo que te permite hablar sin pensar tanto. También es importante no depender completamente de una sola forma de práctica. Puedes combinar conversaciones reales con simulaciones, con grabaciones, con ejercicios de repetición. Esa variedad mantiene el aprendizaje dinámico y evita el estancamiento. Y quiero añadir algo que muchas personas subestiman: la actitud durante la conversación. Si entras con miedo, te bloqueas más fácilmente. Pero si entras con curiosidad y con la intención de comunicarte, incluso con errores, la experiencia cambia completamente. Sí, porque al final el objetivo no es hablar perfecto, es conectar, es transmitir ideas, entender a la otra persona, participar. Y eso se puede hacer incluso con un vocabulario limitado, si sabes cómo usarlo. Y aquí quiero hacer un pequeño recordatorio para todos los que nos escuchan. Si este contenido te está ayudando a avanzar en tu aprendizaje, no olvides suscribirte al canal. Eso nos permite seguir creando guías prácticas como esta. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte, quiero que pensemos en algo importante. Muchas personas llegan a un nivel intermedio y se quedan ahí. Entienden bastante, pueden hablar un poco, pero no avanzan más. Y eso no es falta de capacidad, es falta de estrategia. Exactamente. Vamos a hablar de cómo romper ese estancamiento. Cómo pasar de puedo comunicarme a puedo expresarme con claridad, confianza y naturalidad. Vamos a explorar técnicas más avanzadas, pero siempre prácticas, que te van a ayudar a dar ese salto final hacia una fluidez más sólida. Llegamos a una fase muy interesante del proceso, Sofía, porque aquí es donde muchas personas sienten que están atascadas. Ya no son principiantes, pueden entender bastante, pueden mantener conversaciones simples, pero sienten que su progreso se ha ralentizado o incluso detenido. Y esto es lo que muchos llaman la meseta del aprendizaje. No es que no estés mejorando, es que el progreso ya no es tan visible como al principio.
Pero aquí es donde una buena estrategia marca toda la diferencia. Exactamente, Pedro. Y lo primero que hay que entender es que este estancamiento no es un problema, es una etapa natural. Al principio, todo es nuevo y el progreso es rápido. Luego, el cerebro necesita más tiempo para refinar, para consolidar y para hacer el lenguaje más preciso. Entonces, en esta fase, ya no se trata solo de entender o hablar, sino de mejorar la calidad de lo que dices. Y aquí entra un concepto clave: pasar de cantidad a calidad. Al principio, es importante hablar mucho, aunque sea con errores. Pero en esta etapa necesitas empezar a prestar atención a cómo hablas. No para bloquearte, sino para refinar. Por ejemplo, elegir palabras más precisas, mejorar la estructura de tus frases, evitar repeticiones constantes. Sí, y una técnica muy efectiva para esto es la reformulación. Después de decir algo, puedes intentar decirlo de otra manera. Por ejemplo, si dices una frase simple, puedes intentar ampliarla o cambiar algunas palabras. Esto entrena tu flexibilidad lingüística y te ayuda a salir de las mismas estructuras repetitivas. Otra estrategia muy potente es el shadowing o repetición en tiempo real. Consiste en escuchar a un hablante nativo y repetir lo que dice casi al mismo tiempo, imitando la pronunciación, el ritmo y la entonación. Esto mejora no solo tu fluidez, sino también tu naturalidad al hablar. Y lo interesante del shadowing es que no necesitas entender cada palabra para beneficiarte. Es un entrenamiento físico del habla, por así decirlo. Estás enseñando a tu boca y a tu cerebro a moverse de forma más natural en el idioma. También es importante trabajar en la expansión del vocabulario, pero de forma estratégica. No se trata de memorizar listas interminables de palabras, sino de aprender vocabulario que realmente vas a usar, palabras relacionadas con tu vida, tus intereses, tus conversaciones habituales. Exacto. Y además, aprender palabras en contexto. No solo la palabra aislada, sino dentro de frases, porque así es como realmente se usan. Y esto facilita mucho recordarlas y aplicarlas en situaciones reales. Ahora, hay otro elemento que marca la diferencia en esta etapa: la corrección. Pero hay que saber cómo usarla. Si te corriges constantemente mientras hablas, puedes perder fluidez. En cambio, si recibes correcciones después de hablar, puedes mejorar sin interrumpir el flujo. Sí, y también puedes hacer autocorrección. Por ejemplo, cuando te escuchas en una grabación, puedes identificar errores y pensar cómo lo dirías mejor. Este proceso es muy valioso porque te hace más consciente de tu propio uso del idioma. Otro punto clave es aumentar la complejidad de las conversaciones poco a poco. No te quedes siempre en temas básicos. Intenta hablar de opiniones, de experiencias pasadas, de planes futuros. Esto te obliga a usar nuevas estructuras y tiempos verbales. Y aquí es donde el idioma empieza a volverse realmente tuyo, porque ya no solo repites frases, sino que construyes ideas más complejas, más personales, y eso es un gran paso hacia la fluidez real. También es importante mantener la exposición al idioma. Aunque ya tengas un buen nivel, el input sigue siendo esencial. Te ayuda a seguir aprendiendo nuevas expresiones, mejorar tu comprensión y mantener el contacto con el idioma. Y quiero añadir algo muy importante: disfrutar el proceso. Muchas personas convierten el aprendizaje en una obligación, en algo pesado. Pero si encuentras formas de disfrutarlo, contenido interesante, conversaciones agradables,
todo se vuelve más fácil y sostenible. Exactamente, porque al final, la consistencia a largo plazo es lo que define el éxito. No es lo que haces en una semana, sino lo que haces durante meses. Ahora, si juntamos todo lo que hemos hablado en este episodio, tenemos un sistema completo. Input comprensible, práctica activa, repetición inteligente, interacción real y mejora continua. No es un truco rápido, es un proceso sólido. Y lo mejor es que es un proceso adaptable. Puedes ajustarlo a tu tiempo, a tu nivel, a tus objetivos, pero los principios siguen siendo los mismos. Antes de terminar, quiero decir algo importante a todos los que nos escuchan. No necesitas ser perfecto para hablar español. Solo necesitas empezar, continuar y confiar en el proceso. Cada pequeño paso cuenta. Y si has llegado hasta aquí, ya tienes una ventaja enorme, porque ahora no solo tienes motivación, tienes un plan claro. Si este episodio te ha ayudado a ver el aprendizaje del español de una forma más clara y estructurada, no olvides apoyar el canal con un like y suscribirte. Eso nos ayuda a seguir creando contenido útil para ti. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos ayudándote a avanzar paso a paso hacia la fluidez. Hasta la próxima. Y recuerda, cada día que practicas, estás más cerca de hablar español con confianza.